¿Está ahí, hermano? Vamos a ver versículo 11, desde el versículo 11, y vamos a leer hasta el versículo 15 en Tito. Así vamos a orar y comenzamos entonces con el mensaje. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por el tiempo que hemos tenido ya en su palabra esta mañana y los cantos, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes, a las visitas, Señor, que usted ha traído a la iglesia en la mañana de hoy. Señor, te pedimos para que usted bendiga su palabra. Ahora bendice, Señor, el mensaje, la predicación. Señor, ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que usted tiene para nosotros en el día de hoy, y que podamos ser edificados, Señor, pero sobre todo poder ser transformados, Señor, nuestros corazones con su palabra, en el precioso nombre de Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, que no le conoce, usted lo sabe. Oramos, Señor, para que usted siga obrando en su corazón. Lo has traído, Señor, está aquí con nosotros, y pedimos para que usted use su palabra y que él o ella, Señor, pueda llegar a conocerle como Salvador personal en el día de hoy, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el único Dios y Salvador, Jesucristo, como dice su palabra. Oramos a todo eso, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido también que me ayudes a predicar y enseñar su palabra en ese momento, Señor, que sea usted obrando y hablando a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión vamos a hablar, hermanos, de una de las enseñanzas que yo no creo que sea algo nuevo para la mayoría de los que estamos aquí en la iglesia. Es algo que nosotros quizás hemos oído en alguna ocasión, que hemos podido incluso ver en la vida de muchos de los hombres y las mujeres que conocieron a Jesucristo en su ministerio cuando estuvieron. El caso de las Marías en la Biblia, el caso de los apóstoles cuando ellos tuvieron ese encuentro con el Señor Jesucristo y comenzaron a relacionarse con Él y a conocerle, a tal punto de que después vemos a unos hombres y unas mujeres completamente transformados, diferentes, dispuestos a entregar sus vidas habían cambiado, y era algo notorio, era algo evidente en la sociedad en la que ellos se encontraban en aquella ocasión. Vamos a hablar acerca de eso en esta tarde, acerca de, hermanos, esta verdad que vamos a ver. En una ocasión previa, hermanos, veíamos algunos detalles de este pasaje en la Escritura, hablando de Tito, en la cual, hermanos, veíamos cómo la gracia de Dios actualmente nos enseña a los cristianos, a los creyentes, a vivir en ese mundo, hermanos, a vivir aquí una vida agradable a Dios, una vida que agrade a nuestro Dios. Aquí se hace referencia a la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Como esa manifestación que vino, ¿no? Dice el texto en el versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego continúa el texto diciendo, enseñándonos lo que vamos a mirar en el día de hoy. Entonces, de esa gracia, hermanos, se hace referencia, ¿verdad?, aquí en el texto, de la que se manifestó para salvarnos. Y el texto dice con claridad que, hermanos, la salvación se ha manifestado para todos los hombres, para todos los hombres. Desde el punto de vista del Evangelio, hermanos, la gracia es la bondad inmerecida de Dios. La mayoría entendemos eso, por medio de la cual nosotros
recibimos todos los beneficios de Dios, bueno, y de la gracia de Dios. Lo que detallamos en el texto también es que la gracia de Dios se ha manifestado, y como ya la mayoría lo comprendemos, hermanos, Cristo es la persona de la que, bueno, habla en contexto de la Escritura, que manifestó, ¿no?, esa gracia, esa salvación, ¿no? Por un lado, dentro de esa gracia, hermanos, universal, está la gracia que trajo salvación en Cristo, ¿no?, que de hecho es lo que continúa agregando el texto. No voy a entrar mucho en detalles porque vamos a ver a algunos otros pasajes aquí, hermanos, pero también debo decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y aquí se define con claridad el propósito de la gracia, ¿no?, y de la venida de Cristo al mundo. Él vino, la Biblia nos dice, incluso Él mismo nos dijo también que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? La salvación es el propósito de su venida, ¿no? Para eso Él vino a dar, que incluía pues su muerte, su obra, como lo sabemos en la cruz, que todo eso, hermanos, era necesario para llevar a cabo ese plan redentor de Dios y la salvación. En Cristo, hermanos, en Cristo, el hombre es salvo de la paga del pecado. En Cristo el hombre es salvo del poder del pecado. Y en Cristo el hombre será salvo de la presencia del pecado cuando un día, hermanos, ya finalmente, gracias a Dios, gracias a su gracia, hermanos, estaremos ya libres de la presencia del pecado. Pastor, eso va a ocurrir un día, sí. ¿Cuándo? Cuando estemos con el Señor en la eternidad. Ese día ya el pecado, hermanos, estará ausente. Será el gran ausente en aquel día, ¿no? Cuando ya finalmente, hermanos, el Señor Jesucristo nos redima de la presencia del pecado en nosotros, ¿no? Hemos sido salvos del pecado, de la paga del pecado, la muerte, el creyente, y del poder del pecado. Ya no se enseñorea más del creyente. Es lo que la Escritura nos enseña. Pablo lo menciona en Romanos. Ahora, por otro lado, continúa el texto diciéndonos, hermanos, el alcance de esta salvación. No solo nos habla de la salvación como del propósito de la manifestación, sino que también nos habla del alcance de esta salvación que apunta a todos los hombres. ¿Sí lo viste en el texto, hermano? ¿Está aquí esta mañana? No dice que todos los hombres serán salvos, eso no es lo que dice. Como sostienen algunas corrientes como el universalismo, ¿verdad? Sino que lo que dice, hermanos, es que la salvación es a todos los hombres. No que todos los hombres lo van a hacer, pero que la oferta se hace a todos los hombres, ¿verdad? Una oferta universal. Y, hermanos, damos gracias a Dios por esa oferta, ¿no? Que un día se nos extendió a nosotros y nosotros creímos en esa gracia de Dios y fuimos alcanzados con el Evangelio de nuestro Dios y hermanos, así llegamos a conocer a Cristo y ahora por su gracia nosotros somos salvos, gracias a Dios por eso. Ahora, hermanos, el mensaje de la gracia nos enseña que juntamente con la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, debe haber una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Sí viste eso en el pasaje? Porque es ahí. Hermanos, cuando dice el texto, vamos a leer nuevamente, dice, porque la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la misma gracia. Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta era, en ese tiempo. Puedes entenderlo de esa manera. Dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, y dice, y la manifestación gloriosa, ahora sí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice el texto, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, eso es el asunto aquí, lo que vemos, hermanos, de la gracia, ¿no? Que nos salva también, no solo eso, sino que también, hermanos, nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos
y al mismo tiempo me enseña a vivir para Dios. O sea, me enseña una vida que le va a agradar, etcétera, etcétera. Lo que vamos a estar mirando en esa tarde, hermanos. Hermanos, la gracia de Dios trae resultados positivos a quienes la reciben. ¿Ya? Pastor, ¿de qué está hablando? De lo que vamos a ver de Jesús. Mira. El mensaje de la gracia, hermanos, nos enseña que juntamente con la fe en el Señor debe haber una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Pastor, pero eso es negativo. Sí, lo es. Pero es algo, hermanos, negativo que nos va a llevar a algo positivo. No quiero sonar aquí sensacionalista con eso, pero eso es lo que, porque nos habla de renunciar a estas cosas, pero nos dice que debemos ahora vivir para estas otras cosas. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, hermano? Los veo con cara de extrañados. Vea la Biblia para que no se extrañe tanto. Cuando conocemos a Cristo y su Evangelio, nos expone y nos trae hacia Él. Digo, nos expone. ¿Qué quiere decir, pastor? Cuando el Evangelio revela, hermanos, a mí, ¿verdad?, lo que realmente soy delante de Dios, cuando eso pasa, es decir, yo soy un pecador separado de Dios, merezco el castigo de la ira de Dios sobre mí, cuando el Evangelio me expone de esa manera, hermanos, y bueno, y luego me ofrece a Cristo como la única alternativa para escapar, para ser salvo, y yo, hermanos, creyendo en Él, soy salvo por su gracia, hermanos. Lo que nos encontramos aquí, hermanos, es lo que vamos a llamar la escuela ahora de la gracia, ¿sí? En la que todo creyente en Cristo está matriculado. ¿Me está siguiendo? Sí, si usted es un creyente en Jesucristo, usted es salvo por la gracia de Dios. Y hermanos, esa gracia ahora le ha enrolado, le ha matriculado en una escuela en la que usted va a ser enseñado ahora. Particularmente usted va a ser enseñado a renunciar a los deseos mundanos que antes teníamos y va a ser enseñado a vivir con el propósito de una vida sobria, justa y piadosa, ¿no? Lo que el texto nos enseña, ¿no? Así que vamos a entrar, hermanos, en eso, en lo que vamos a llamar la escuela de la gracia, en la cual nosotros seremos enseñados a renunciar a la impiedad, y dice el texto, y a los deseos mundanos, del griego cósmicos, que tiene la idea, hermanos, de ser, hermanos, deseos que son propios de este mundo, no son deseos agradables a Dios, son deseos de este mundo contaminado y pecaminoso como en el que vivimos los seres humanos. Hablamos de aquellas cosas, hermanos, que son por naturaleza profanas, que son, como veíamos esta mañana, estas pasiones desordenadas en cuanto al sexo, y al género y los matrimonios, ¿verdad? De esta fobia, ¿verdad? O disfobia, de esta teoría, de esta doctrina de verdad, lo que hablamos de la agenda queer, ¿no? Que involucra una diversificación de relaciones que afectan nuestras vidas y que, hermanos, van directamente en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. ¿Me está siguiendo? Nosotros debemos renunciar a esas cosas, ¿ya? En esa escuela, hermanos, nosotros vamos a ser enseñados a renunciar a estas cosas profanas, irreverentes, ¿no? Para con Dios, para con nuestro Hacedor, ¿no? Sin acatamiento a Dios, a su palabra, a lo que Él ha establecido como una verdad suprema, absoluta, pues, que nosotros debemos seguir todos en esa verdad, sumisos detrás de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, ¿no? Sin sumisión, nosotros debemos renunciar a esas cosas cósmicas, ¿verdad?, propias de este mundo, que están sin reverencia a Dios, sin sumisión a su Dios, ni respeto hacia Dios. Porque eso es, hermanos, estas agendas, hermanos, irrespetan a Dios. Sí, te hablé de la teología gay esta mañana. Eso es una falta de respeto a Dios y su palabra, hermano. ¿Ya? Y muchas iglesias, lastimosamente, están aceptando dentro de sus
¿verdad? Dentro de su cuerpo, ¿verdad? Ese tipo de enseñanzas, hermanos, irreverentes, profanas, sin acatamiento, sin sumisión, ni respeto hacia Dios. Hermanos, en esta escuela de la gracia, no solo vamos a ser enseñados a renunciar a estas cosas, sino que al mismo tiempo, nosotros, hermanos, vamos a ser enseñados a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Que la piedad, hermanos, tiene, hermanos, mucho que ver con una vida completamente diferente a lo que no es piedad, pues. A lo que acabo de describir como una vida profana, sin reverencia hacia Dios, inmoral, ¿no? En todos los sentidos, cósmicas en ese sentido, ¿no? De ese mundo, ¿no? El hermano Vidal Valencia, él escribió en su comentario sobre ese pasaje diciendo que la vida sobria es la vida, escucha esto, la vida sobria es la vida de respeto hacia nosotros mismos. Cuando usted permite que otra sustancia, aparte de la persona del Espíritu Santo, controle su vida, usted está irrespetándose a sí mismo. ¿Me entiendes? Una vida sobria es una vida, hermanos, que está en sus sentidos cabales, sin ninguna sustancia ajena que no sea el Espíritu Santo controlando mi vida. Que sí debe ser la sustancia fuera de mí que me controle, pues de acuerdo a la Escritura. ¿Me está siguiendo, hermano? Sí, que seamos llenos de el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, dice, en lugar de eso, sed llenos del Espíritu Santo. Y dice este hermano también que la vida justa es la vida de respeto a los derechos ajenos. Eso tiene sentido, bastante, además. Ahora, escucha lo que él dice sobre la vida piadosa. La vida sobria es la vida de respeto hacia mí. La vida justa es la vida de respeto hacia otras personas. La vida piadosa es la vida de respeto hacia la persona de Dios. Es decir, esa es la clase de vida en la que, hermanos, la gracia de Dios en esa escuela que nosotros hemos entrado el día que creímos, vamos a aprender a vivir. ¿Sabes por qué vamos a aprender a vivir y necesitamos aprender a vivir eso? ¿Alguien sabe? Es fácil. Porque no sabemos cómo vivir. Porque no estábamos acostumbrados a vivir así. Porque mi vida antes de conocer a Cristo era un desastre total. ¿Me entiendes? Y yo necesito, hermanos, ser reenseñado a vivir una vida que agrada a Dios. Y la escuela de la gracia es el instrumento que Dios va a usar para llevar a cabo eso. Y Él va a usar su palabra, este libro. La iglesia, la predicación. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante. Y hemos hablado de eso aquí el año pasado, hermanos. Estuvimos... A lo mejor usted no se acuerda tanto como yo de las cosas que hemos hablado aquí, evidentemente, pero de eso hemos hablado. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de la madurez espiritual? Ahí lo puedes escuchar, para eso están ahí. Usted lo puede escuchar y, hermanos, y seguir aprendiendo. En esencia, eso es, hermano, lo que necesitamos entender aquí y conocer. Hermanos, lo que se conoce como la transformación del creyente es lo que yo acabo de describir. Mi vida antes de conocer a Cristo, lo he dicho, era un desastre, era una vida inmoral, era una vida pervertida, era una vida en desobediencia hacia Dios, era una vida en rebeldía contra Dios, era una vida sin reverencia hacia Dios. Esa era mi vida antes de ser un cristiano. Ahora que yo he conocido a Cristo, mi vida, hermanos, está supuesta a ser transformada y no parecerse en nada a lo que acabo de describir. Sino debe ser una vida que agrade a Dios como lo has entendido, una vida que respete a Dios, respete, como decía ese hermano, a sí mismo y respete a otro, ¿no? Lo que veamos en lo que ese hermano comentaba.
Es una obra, hermanos, de Dios que comienza en gracia y va a terminar en gracia también. Cuando estemos finalmente por su gracia, todos seamos transformados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y estaremos para siempre con el Señor ese día. También por su gracia. Pero como señalaba, hermanos, en una oportunidad, esto, hermanos, esta transformación depende de nuestra disposición a ser enseñados por la gracia de Dios. Y ahí es donde reprobamos todos. Pastor, ¿de qué está hablando? De la indisposición que a veces tenemos para con Dios y las cosas que Él nos quiere enseñar. ¿Me está siguiendo? Hermano, como es evidente en muchos de nosotros, ese parece ser el problema. Tenemos el problema, hermanos, de que dentro de muchas iglesias cristianas tenemos creyentes que no quieren ser enseñados a vivir la vida piadosa que su Dios quiere y desea que vivas. Al punto de que creyentes en muchas iglesias, como veíamos el domingo pasado, nos molestamos con Jeremías porque Jeremías, ese mensaje es muy duro. ¿Cómo se te ocurre? Bien. Y nos molestamos con Jeremías, ¿verdad? Jeremías no está, entienda quién es Jeremías. Nos molestamos contra el pastor o con el pastor porque nos está enseñando principios de la Escritura que me enseñan a vivir piadosamente, a amar a mi esposa, a estar sumisa a mi esposo, a honrar y respetar a mis padres para que te vaya bien, dice la Escritura. Bien. Porque no nos gusta eso. Pero, hermano, si usted quiere ser transformado, usted necesita... Usted está en la escuela, no necesitas reinscribirte, ya estás. Necesitas dejar que el Espíritu Santo te enseñe estas cosas. Amén. ¿Verdad? ¿Habrá alguien aquí que desea eso en su vida, hermano? Así que depende de nosotros, de nuestra disposición. Hermanos, Dios ya lo ha hecho todo para que eso sea posible en Cristo. Pero depende, hermanos, de nuestra disposición, de nuestra hermanos, atención a lo que Dios dice, pues. Nuestra obediencia a su palabra. Una reciente encuesta de la revista Gallup, en inglés, informa que el 94% de los estadounidenses afirman creer en Dios o en un espíritu, ¿verdad? O en un ser espiritual. El 94% de las personas en ese país se identifican a sí mismos como cristianos. Eso no es una novedad para muchos de nosotros que hemos escuchado el término de este es un país cristiano. ¿Sí has escuchado eso? Sí. Sin embargo, hermanos, con solo echarle un vistazo así, a como dicen, abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro a la sociedad, pero con solo echarle un vistazo, hermanos, a la cultura, a nuestra cultura y a las escrituras, hermanos, queda en evidencia que los que conocen de veras a Dios no llegan al 94% de lo que esta gente acaba de decir. ¿Me entienden? Porque hoy, que es domingo, el 94% de los ciudadanos de este país deberían estar en la iglesia. ¿Y sabe dónde están? ¿Ya? ¿Me estás entendiendo? Sí, no llega ni mucho menos a eso. Me refiero a conocer a Dios en forma íntima y de verdad. ¿Ya? ¿Por qué afirmamos eso, hermanos? Por esto. Porque nadie que conoce realmente a Dios permanece igual. Nadie. Dije nadie. Nadie que conoce realmente a Dios permanece igual. ¿Ya? Conocerle, hermanos, a Él realmente nos cambia, nos transforma. ¿Ya? Hermanos, llegamos a ser
alguien completamente diferente. Y la razón, hermanos, es porque conocer a Dios me transforma. Y lo hace, hermanos, desde adentro hacia afuera. Me limpia por dentro y va cambiando mi corazón y moldeando mi carácter. Y esto, hermanos, se va a hacer evidente, va a ser reflejado en mi vida hacia afuera. Mi trato hacia otros en mi vida, pues. Y eso es una novedad, por eso. Dice la Escritura que es nueva vida. Hermanos, conocer a Dios nos transforma. No hay decisión más importante que entregarle nuestra vida a Cristo. Yo sé que tú puedes tener otra opinión, pero para mí, ¿verdad? No hay ninguna otra decisión más importante que no sea darle nuestra vida a Cristo. Otra vez, tú puedes tener la opinión que tú quieras. Esa sola decisión, hermanos, propicia la transformación completa. No lo hace, no estoy diciendo que lo hace de una manera automática, porque no es así. Quisiéramos, ¿verdad?, que el día que conocimos a Cristo, hermanos, fuéramos ya listos. Pero qué alivio, ahora sí mi esposa, el esposo perfecto. Pero como le digo, cuando lo sea, it's too late for you. I'm so sorry. Porque el pacto duraba ya, aquí no. Hablando de cuando hacemos ya. Ahí viene, cambiamos el tema. Así que esa sola decisión propicia eso, hermano. No es un cambio superficial. Ni tampoco, hermanos, es un ajuste de conducta en el que llegamos a ser, escúchame, una mejor versión de nosotros mismos. Dios quiere que seas una mejor versión de ti, ¿no? De acuerdo a la Biblia, eso no es verdad. ¿Entiendes? Yo puedo entender lo que estás tratando de decir, pero si quieres ser bíblico, Dios dice que mueras tú para que viva Él en tú. ¿Entiendes? Y ese es el problema, que no queremos morir nosotros. No es un ajuste de nuestra conducta, no es, hermanos, en el que, bueno, vamos a llegar a ser una mejor versión, sino que, hermanos, es un cambio profundo en el que la persona y el carácter de Cristo es formado en nosotros, y ese, hermanos, debe ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, cámbiame, Señor, moldea mi carácter, Señor, transforma mi vida, Señor, ayúdame, Señor. Porque entiendo, como decía Spurgeon, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, me avergüenzo del cristiano que soy. Y bueno, eso nos debe impulsar a eso, ¿no? Señor, ayúdame a dejar ese vicio pecaminoso en mi vida. Es una renovación, hermanos, completa en nuestro corazón. Es recibir, hermanos, un regalo que no merecemos. Por eso, gracias. Porque no lo merezco. Hablamos de ser, hermanos, reconciliados con Dios. Hablamos de comenzar una nueva vida con Él. Hermanos, en la que ahora nosotros venimos a ser hijos de Dios con una nueva naturaleza en nosotros. Que nos va a ayudar, que nos va, hermanos, a enseñar a vivir para Él. Dice la Escritura en 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí dice todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Él dice, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Hermanos, Cristo no vino a mejorar personas buenas. Sácate de la cabeza la idea de que eres una buena persona. Sácatela. Es que no eres una buena persona. No sé quién te crees. Él dice que no eres una buena persona. Cristo no vino a mejorar buenas personas. Cristo vino a hacer no vino a hacer una nueva versión de nosotros. Él vino a salvar pecadores. Él vino a transformar a estos pecadores salvos
por su gracia en nuevas criaturas por su gracia. ¿Para qué? Para que vivamos para su gloria y para su servicio, Señor. Problema es que no nos gusta eso. Ese es nuestro bendito problema. La reconciliación descrita, hermanos, en estos pasajes de la carta de Pablo a los Corintios, hermanos, demanda una vida diferente y nueva en la cual entramos los creyentes, como he dicho, por la gracia de Dios. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres cuya fe en Cristo y su mensaje nos transformó su vida para siempre. Yo sé que a usted ahorita quizás puede pensar en algunos de estos personajes, pero yo quiero que veamos uno en esta mañana. Hay muchos, hermanos, personajes así en la Biblia. Comenzando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver personaje tras personaje siendo transformados cuando conocen a Dios. Porque cuando Jacob finalmente conoció a Dios, hasta su nombre cambió. Ya no era el engañador. Ya no era el estafador. ¿Entiendes? ¿Qué personaje vamos a ver? Vamos a ver, hermanos, a conocer a Pablo aquí. Yo sé que muchos ya lo conocen, a él. Algunos quizás no. Pero vamos a ver, hermanos, ese personaje antes de conocer a Cristo. Él era evidentemente uno de estos personajes que, hermanos, luego de conocer a Cristo, su vida cambió. Mire lo que dice Hechos capítulo 7 conmigo, por favor. Vamos a estar ahí en el libro de los Hechos un buen momento en el mensaje. Hechos capítulo 7, comenzando aquí. Aquí en ese pasaje, hermanos, en el contexto, nosotros tenemos a un hombre llamado Esteban, uno de los 7 diáconos que se habían elegido la iglesia de Jerusalén para preparar las mesas. Un hombre de acuerdo a la Escritura, tenía un buen testimonio lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Eran los requisitos. Y este hombre, además de servir en la iglesia como diácono, también, el Espíritu Santo de Dios le usaba en el ministerio de la predicación. Aquí está predicando un mensaje. A los judíos que habían, presenciado y dicho a Pilato, crucifícale, ¿no? Hablando de Cristo. El mensaje es impresionante, hermano, no lo vamos a leer, ocupa mucho en el capítulo, pero yo quiero que veas algo que está ahí, en el versículo 58. Dice, a Esteban lo están apedreando, Esteban es este diácono, y la razón por la que lo están apedreando es por su acusación. Versículo 51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y versículo 58, nuestro pasaje. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, murió. El primer mártir cristiano, Esteban. No quiero que pienses en eso. Yo quiero que mires el versículo 58 otra vez, porque estamos hablando de Pablo. Versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora mira versículo 1, capítulo 8.
versículo 1, capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Hablando de Esteban. Y ahora mira el capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos, les trajese presos a Jerusalén. Todos aquí sabemos quién es Saulo, ¿verdad? Sí. Hermanos, en estos pasajes el Espíritu Santo nos introduce un hombre que va a ser clave en el ministerio de la predicación del Evangelio. Su nombre, como ya es evidente, es Saulo. La Biblia nos dice, por testimonio de él mismo, que ese hombre, hermanos, era culto, educado, y había sido educado a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel. Dice él en una de sus defensas, y compartiendo su testimonio de su conversión, él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Dice, como hoy lo sois todos ustedes, los que están aquí acusándome en el contexto. Como vemos, hermanos, el pasaje describe a ese hombre como un agente hostil contra los discípulos del Señor. Esa era su vida. Él era un perseguidor de los cristianos. Era, hermanos, un hombre que había personalmente pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco en Siria, con el propósito de ir allá y traer a los de este camino, una forma despectiva de referirse a los discípulos de Cristo, los de este camino, a fin de traerlos presos a Jerusalén, donde algunos mataban y otros castigaban y dejaban presos. Hermanos, su odio a los cristianos o por los cristianos era notable. Este era Saulo. Llegó a ser tan conocido, hermanos, este hombre, que, hermanos, incluso el creyente Ananías, no sé si lo has leído, en el capítulo 9 está. Lo vamos a mirar rápidamente. Cuando el Señor habla a Ananías y le dice, ve a la calle que se llama derecha, ¿verdad? Y entra a la ciudad de Damasco, vas a encontrar ahí un hombre que ora y ha visto en visión que tú vienes y le sanas. Y cuando ese hombre supo que era Saulo, él dijo, Señor, pero tú como que no te has enterado quién es Saulo, ¿verdad? O sea, tú quieres que yo vaya a Saulo. O sea, él no vino a perseguir por si no te has enterado. El Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo ya se había convertido. Le tenían miedo, lo que quiero que veas. Sin embargo, hermanos, como vemos en la narrativa, algo ocurre en la vida de ese hombre. Dice el texto, mas yendo por el camino, ¿se acuerda de las cartas que había pedido para ir a Damasco, a las sinagogas en Damasco? Ya se las dieron. Aquí va el hombre hacia allá. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, él dijo, versículo, ¿dónde estamos? Versículo 5. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Así que como vemos ahí, hermanos, en el texto, para ir rápido, Cristo apareció en la vida de Saulo.
¿Ya? Algo interesante, Saulo está persiguiendo a los cristianos. Cristo aparece a su vida y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Él no le dijo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? Que lo pudo haber dicho. Pero le dijo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Algunos en nuestra cultura no entendemos eso, hermano. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Lo que implica, hermanos, así rapiditamente es que le está diciendo el Señor, Saulo, lo único que estás haciendo con tu persecución es que te estás haciendo daño a ti mismo. Porque eso es lo que hacía el aguijón. En los bueyes que ponían, pues. Si quería salirse de la chamba, bueno, el aguijón ahí lo hacía otra vez volverse a la chamba. ¿Entiendes? Ahí. Cristo apareció, hermanos, en la vida de Saulo. En su largo camino de Jerusalén a la ciudad de Damasco, en Siria, al norte, del otro lado del Jordán, dice, llegando cerca de su destino, llegando cerca de Damasco, el Señor Jesucristo salió a su encuentro. El texto dice, hermanos, que repentinamente, eso fue repentinamente, pues ellos van camino a Damasco, pero de una manera repentina le rodeó un resplandor de luz del cielo que hizo que ese hombre cayera del suelo. No me preguntes en qué iba, cayó al suelo. Inmediatamente, hermanos, al caer oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, ese momento fue clave en la vida de Pablo. Hermanos, Saulo aquí tenía un propósito, tenía prestigio, tenía autoridad, tenía una misión. Sin embargo, Cristo salió a su encuentro. Y ese día, hermanos, Saulo se convirtió en un creyente, pues a su vida llegó Cristo. ¿Se acuerda el día que usted se convirtió en un creyente? Eso no pasó el día que usted se unió a la iglesia bautista. Eso no pasó el día que usted se unió a una religión. Eso no pasó el día que usted, que usted se bautizó. Eso pasó el día en que usted, hermano, fue encontrado, no de la forma en la que el apóstol Pablo fue encontrado, pero en el que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, habló a su vida y lo convenció de su pecado y de su necesidad de Cristo, y usted clamó a Él y usted fue salvo ese día. Cristo vino a su vida un día, si eso pasó. Ahora, en el caso de Pablo, hermanos, aquí no hubo una predicación teológica. Para aquellos que tratamos de hacer del Evangelio un asunto tan complicado que ni los que entendemos esto lo entendemos. ¿Entiendes? ¿Me estás siguiendo? No hubo una explicación extensa, ¿verdad? Para aquellos que queremos explicar asuntos que incluso ni los creyentes a veces entendemos. Aquí el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese fue. Eso cambió todo en la vida de Pablo. Y al escuchar eso, hermanos, él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, ya leímos el texto. Hermanos, lo demás es historia. Usted conoce, no vamos a ver todo en la vida de ese hombre, pero vamos a ver qué pasó aquí, en Hechos. Hermanos, Pablo después de Cristo, a partir del momento en la vida en el que en la vida de Pablo, hermanos, llegó Cristo, él empieza a experimentar el obrar de Dios en su propia vida. El Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si usted ha leído un poco las cartas de Pablo, se va a encontrar, hermanos, que Pablo sufrió y mucho por causa del evangelio que antes perseguía. Ahora, hermanos, el Saulo que perseguía a la iglesia será el Saulo perseguido.
Ahora el Saulo que perseguía y encarcelaba a los cristianos será el Pablo encarcelado y enjuiciado por los de su misma gente. Por predicar al Cristo que antes él perseguía. Su misma gente, era algo que él, hermanos, por lo que vemos en las cartas, y su deseo de ir a Jerusalén, y su mensaje en hebreo antes de que, después de que los soldados lo rescatan, casi lo matan en el templo a Pablo, los judíos. Y predicando en hebreo, hermanos, él derramó su corazón, al punto que después está en la cárcel desanimado. Tan desanimado que tiene que venir el Señor Jesucristo a darle ánimo a Pablo. Porque la gente que, lo vio a él crecer, pues, habían rechazado no a él, a Cristo. Dice Pablo en Hechos 26. Aquí está un momento antes, hermanos, de su ida a Roma, ¿no? Su partida como prisionero a Roma. Pablo no fue de turista a Roma, Pablo fue como preso a Roma. Y está ante unas personas de renombre, aquí, vamos a ver, en ese discurso, Pablo hace una defensa. A Pablo le están acusando, y Agripa, el rey, le dice a Pablo, se te permite hablar. Dice versículo 1. Y no vamos a leer todo por tiempo, pero dice versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Escucha. Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Dice, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y él sigue, hermanos, porque el discurso es tremendo. Tanto que Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice unas tremendas palabras a este hombre, que vale la pena que mires. Ojalá, dice, no te hubieses por poco solo persuadido, sino que fueras uno como yo, excepto estas cadenas. Sí. Ojalá fueras un cristiano como yo, ¿verdad? Pero no en la condición en la que yo estoy. Wow. Ese fue Pablo, hermanos. Hay mucho más en la vida de Pablo que podríamos decir, pero yo creo que eso es suficiente para decirte, hermano, y espero que entiendas, que la verdadera conversión no solo, hermano, es un cambio externo ni religioso en el que te reconciliaste con Dios, ¿verdad? Al revés, para empezar, en el que te cambiaste de religión y ahora ya no eres lo que eras en aquella religión, pero ahora eres en esta, ¿verdad? En esta lo ves como una religión. Tampoco, hermanos, es una decisión superficial. Hermanos, es el resultado de un encuentro real con Jesús. ¿Puedes acordarte, hermano, el día en el que realmente entregaste tu vida a Jesús? ¿Puedes acordarte, hermano querido, el día en que realmente tú reconociste tu condición de perdido y clamaste a tu Dios?
Cuando Él, hermanos, nos llama y en su gracia nos alcanza, hermanos, por esa misma gracia somos transformados y enviados a vivir allá afuera para Él. Si realmente le conoces, eso va a ser una realidad en tu vida. Dije, si realmente le conoces. Porque algunos que no estamos así, viviendo para Él, en realidad no le conocemos. Oh, si le conociera, mi vida fuera diferente. El Saulo que perseguía a los cristianos, hermanos, fue alcanzado por esa gracia. Yo no perseguía a los cristianos, ni mucho menos. Pero fui alcanzado por esa misma gracia. El 29 de marzo del año 2009, fui alcanzado por esa gracia. Y no te puedo mentir, aquí está mi papá, mis hermanos, que te pueden decir el ángel antes de conocer a Cristo. Pregúntales. Cuando quieras, se vas a tomar un café, toman café. Y pregúntales, ¿cómo era el pastor antes de conocer a Cristo? No le preguntes a Anderson, pregúntale. Él, hermano, tenía un pergamino que le gustaba usar para sacarme a mí cada vez que yo le hablaba de la Escritura. ¿Pero qué me vas a hablar tú si tú? Hermano, si yo estaba desarmado. O como me dijo mi mamá un día, hijo, yo no quiero que tú me prediques nada a mí. Yo quiero ver si es verdad que tú, verdad que el Cristo ese cambia vida, pues. Hermano, no hay nada más difícil que eso. ¿Entiendes? Y sí, por eso, mi mamá ahora es cristiana, está en la iglesia, ahora más tarde tiene el servicio, ella va a ir a la iglesia. Gloria al Señor. ¿Me entiendes? Pero it's not easy, you know. Y es que no me malentiendas, no me estoy comparando ni mucho menos con el apóstol, ni mucho menos. ¿Me entiendes? Así que, hermanos, en el momento en que era un enemigo del reino, Pablo fue transformado en un instrumento poderoso para Dios. Y eso no ocurrió por mérito propio, y él lo sabía. Como lo sabemos nosotros, pues. Que solo por su gracia, hermanos, hoy nosotros somos lo que somos, como él decía, por su gracia. Porque como decía Israel, y estaba leyendo esta mañana el Salmo, de no haber estado Jehová con nosotros, diga, oh Israel, de no haber estado Jehová con nosotros, vivos nos habían tragado los enemigos. De no haber sido Dios, estaría tragado por el pecado y los placeres y el mundo de allá afuera, del cual nos rescató, hermanos, nuestro Dios. Y no fue por mérito, porque no lo merecimos, sino por su misericordia, por su gracia, por su paciencia. Porque no sé cómo te pasó a ti, pero yo escuché el Evangelio cuando tenía 8 años. 10 años después fue que escuché el Evangelio nuevamente. Y, hermanos, me arrepentí de mis pecados finalmente, 10 años después. Sí, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
En estos días hablaba con mi mamá y ella me preguntaba por la hermana que fue un día allá a la casa. Tocó la puerta de la casa. Bueno, ese día yo estaba afuera con mis hermanos. Mi hermano se había roto en un monopatín y se había partido por aquí. Y yo estaba llorando porque la que me iban a dar no iba a ser, iba a ser sideral. ¿Me entiendes? Sí, me acuerdo porque ahí estaba la hermana hablando de la palabra de Dios con mi mamá y ese día me salvé de una pela, hermano. O sea, Cristo no solo me salvó mi vida, me salvó de una pela de mi mamá ese día. ¿Entiendes? Por no cuidar a mi hermano Miguel, que era tremendo. Como Miguel. Tremendo. Y hablábamos de eso y me preguntaba, ¿y dónde está la hermana? Yo le dije, hermano, no, ella creo que todavía está, pero no está en Venezuela, está en otro lado, por ahí, pero sí está. Y ella se acordaba, da gracias a Dios porque esa hermana llegó un día. Y dice, porque si no, hijo, tú estuvieras aquí, yo no sé qué sería de tu vida, me dice. ¿Entiendes? Gracias a Dios. ¿Entiendes? Dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, toda, porque merecía morir, pero Él me salvó. ¿Ya? Algunos no entienden. Otra vez, porque esto no ha pasado en tu vida. ¿Ya? Porque no le conoces realmente. Y dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Hermano, lo mismo puede suceder a cualquiera de nosotros. No importa cuán lejos hayas estado, estoy terminando. O lo roto que te sientas, o lo roto que sientas que fue tu pasado. Cristo no vino a mejorar personas buenas, gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, no habría esperanza para ninguno de los que estamos aquí y para nadie. Porque ninguno es bueno, ninguno. Solo uno, Dios. Él vino, hermanos, a dar su vida por los pecadores. Y todos somos pecadores. Hermano, la gracia de Dios trae resultados positivos a quienes la reciben. Deja de ver lo negativo. Es que todo de ser cristiano como que no es para mí. Piensa en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. ¿Ya? Y persigue eso. ¿Ya? El mensaje de la gracia nos enseña, hermanos, que juntamente con la fe en el Señor debe haber una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto tiene que ser real en un creyente. ¿Es real eso en tu vida, hermano? ¿Qué hay de nuevo, Bob Bunny? No el Bad Bunny ese, ¿verdad? Que va a cantar en el Super Bowl. Pero bueno, va a hacer ruido ahí. Sí, pues. Disculpa si te ofendí. ¿Qué hay de nuevo, viejo? En nosotros. Desde que fuiste salvo, pues. Hermano, Pablo no siguió siendo el mismo porque Cristo lo transformó y lo mismo debe ser verdad en nosotros. Como Pablo, todo creyente tiene un antes y un después de Cristo. La pregunta es, ¿puedes ver en tu propia vida ese antes y ese después? ¿Tú, hermano?
¿O todavía sigues en tus cosas? En las que eras allá. ¿Hablas igual? ¿Eres el mismo malandro por la boca allá? ¿El mismo esposo que eras allá? Sigue siendo ahorita. La misma esposa y la Juana Dayo, ¿verdad? A mí no me gobierna nadie. Hermana, la Biblia, me importa lo que dice la Biblia. Bien. Wow. Y nos divorciamos, pastor, porque ya no lo... Wow. Si no puedes ver eso, hermano, no es que no tienes esperanza, gracias a Dios. Hoy puedes empezar, pero tienes que decirle a Dios, Señor, ahí donde estás sentado, parado, y decirle, Señor, transforme mi vida.